Bueno, ministro, gracias por esta oportunidad. El lunes, curiosamente, en Bahía Blanca comienzan las clases. La provincia de Buenos Aires, de alguna manera, ya había arrancado en otros lugares, otros habían quedado un poquito más retrasados. Con la fase 3 que tiene Bahía, arrancan las clases. ¿Cómo tiene que ser esa vuelta a clases? Bueno, primero, muy celebrada por todos y todas, ¿no? Para nosotros es muy importante, apenas la realidad sanitaria y epidemiológica nos permite tener un regreso seguro en el contexto de la complejidad de una pandemia. Por eso desarrollamos factores objetivos, ¿no? Que han colocado a Bahía, a partir de la disminución de la tasa de incidencia, en la posibilidad de dar este paso, ¿no? Como también se está dando en Mar del Plata, en General Pueyrredón, como también en algunas jurisdicciones, algunos distritos de la provincia se logró sostener la presencialidad. ¿Por qué? Porque el impacto de la segunda ola tuvo momentos diferentes y distintos, ¿no? Y este regreso a la presencialidad implica para nosotros diversos aspectos fundamentales. Uno, el cumplimiento de los protocolos dentro del aula, el trabajo con toda la comunidad educativa. Ser conscientes que tenemos que sostener todos los cuidados, porque mientras avanzamos en el proceso de vacunación, que es lo que nos da el horizonte de poder superar este problema tan profundo que implica la pandemia, tenemos que sostener los cuidados también para priorizar y preservar la presencialidad en las aulas. Y ahí nuestra escuela viene desarrollando un trabajo muy importante en todo el territorio argentino, que implique no normalizar nuestra vida porque recuperamos una presencialidad que todavía es restringida, no es la presencialidad de la prepandemia. Y que no se sabe cuánto tiempo va a durar, depende en gran medida de nosotros, aunque lamentablemente en los contextos internacionales, Brasil, Chile sobre todo, no parecen lo más alentadores por estos días. No parecen lo más alentadores, por supuesto, como hemos hecho a lo largo de todo el 2020 y 2021, analizamos en detalle la realidad de los otros países para la mejor toma de la decisión, porque inclusive el impacto de la segunda ola llegó a Argentina con posterioridad a los países de nuestra región. Y eso nos permitió tomar ciertas decisiones. Es muy difícil también comparar hemisferio sur con hemisferio norte por las temperaturas, por el momento que impactó la pandemia, pero estamos ingresando al invierno, en este inicio del invierno, con la población en situación de riesgo vacunada, con una dosis al menos, se está acelerando el proceso de vacunación en nuestro país. Y en ese sentido nosotros sí vemos un horizonte que tenemos que transitar estos 3 meses de temperaturas más bajas con todos los cuidados, en el medio está el receso invernal y vemos sí una perspectiva de ir intensificando la presencialidad en el segundo semestre y eso para nosotros también es importante en lo que dejamos en claro el primer momento, el impacto educativo que tiene la pandemia en un país profundamente desigual, en un país que venía transitando un proceso de desinversión educativa que implica un compromiso de todos y todas resolver, pero principalmente los estados. Incluso usted y su ministerio tuvieron una postura súper federal. Creo que en algún momento hasta explicaron que no es lo mismo legislar o tratar de tener normativas para lo que puede ser el AMBA, para Ushuaia o para Jujuy. Son localidades distintas, son formas distintas, incluso el virus se ha comportado de manera distinta. Se ha comportado de manera distintas por múltiples factores y nosotros creo que algo importante que hemos logrado es que la decisión se establezca en la mínima unidad geográfica posible. ¿No? Cuando el 15 de marzo se tuvo que suspender las clases, ¿no? Más del 90% de los países suspendieron las clases y en Argentina se suspendió en todo el territorio. Sí. ¿No? Y había realidades distintas, ¿no? Porque había incertidumbre absoluta en ese momento. ¿Qué fuimos construyendo? Que la realidad territorial diversa implica decisiones distintas en momentos diferentes, ¿no? Y por eso Bahía hoy puede tener un regreso a la presencialidad y otros distritos de la provincia no. ¿Por qué? Porque la tasa de incidencia y la capacidad de respuesta del sistema sanitario de Bahía lo hacen posible. Inclusive en la provincia de Buenos Aires, en esta segunda ola, se logró dentro de un mismo distrito sostener en una localidad la presencialidad y en otra localidad no. ¿Por qué? Porque hay diferencia de distancia geográfica. No es un ejido urbano como ocurre en Gran Buenos Aires, que es un único territorio, está todo integrado territorialmente. Y en eso para nosotros es muy importante, ¿no? Y ahí hemos tenido diferencias y seguimos teniendo diferencias con algunas jurisdicciones, el hecho que
tenemos que tener creemos nosotros, tener una única política para enfrentar la pandemia, una única política sanitaria epidemiológica. Y esta tensión no es exclusiva de la Argentina. La tensión que se observa, ¿no?, en los países federales es cómo se articula una mirada común entre el Estado nacional y los estados subnacionales, ¿no? Ha pasado en Brasil, ha pasado en Alemania, para mencionar algunos países federales. Y es ahí donde para nosotros ha sido muy importante, en el marco de la institucionalización, que es el Consejo Federal de Educación, donde están todos los ministerios, generar los consensos para una mirada común, no solo en los aspectos sanitarios, epidemiológicos, en la excepcionalidad de la pandemia, sino también en todo lo que implica la reorganización de la propuesta pedagógica, todo el trabajo relacionado a lo que fueron las instancias de evaluación, de fortalecimiento de la trayectoria educativa, de acreditación de los aprendizajes, una mirada común, pero sí que reconozca la diversidad de realidades que ha transitado la Argentina en este año y medio. Ministro, ahora también hay una cuestión sociológica, ¿no? Se cayó mucho la cámara. Ah, bueno, no importa, porque hacemos un... Después lo vamos notando. Gracias. Vamos a una parte sociológica, si se quiere. Cuando Bahía Blanca no tenía clases y La Matanza tenía clases, el bahiense decía, pero ¿cómo? La Matanza tiene clases y Bahía Blanca no. Hoy Bahía Blanca tiene clases y otros distritos de la provincia no lo tienen. ¿Esa mirada se ve en cada localidad, esa comparación? Bueno, se ve. Y también hay que decir que Bahía tenía clases cuando La Matanza no lo tenía, ¿no? Porque si vemos tanto la primera ola como la segunda ola, impactó en primera instancia en el AMBA, en la región metropolitana de Buenos Aires. Y ahí empezó también una fuerte discusión, porque todos sabíamos que eso iba a terminar irradiando en el resto de la Argentina. Por eso había que tomar unas medidas por momentos restrictivas, no solo para cuidar a porteños y bonaerenses del Gran Buenos Aires, sino también para poder cuidar y proteger a todos los argentinos y argentinas. Y lo que ha tenido la segunda ola, ¿no?, en Argentina pero también en el mundo, es un nivel de velocidad de multiplicación del virus mucho más rápido que la primera. Lo que en el 2020 llevó 3-4 meses en llegar a otros lugares de la Argentina, en la segunda ola se tardó 3 semanas, ¿no? Y nosotros lo vemos con todo lo que es la comisión que hace un seguimiento al regreso seguro, el observatorio, el regreso seguro a la presencialidad, como de un marzo, abril, ¿no?, y febrero de presencialidad muy marcada en todo el territorio argentino, se nos empezó a poner roja toda la Argentina. ¿Por qué? Porque pasamos a tener tasas de incidencia de más de 500 casos en todo el país. Y nosotros establecimos una tasa de incidencia de 500 casos, mientras que otros países, 500 casos cada 100.000 habitantes, mientras otros países, por ejemplo Alemania, lo establecieron en 330, o los estados en 200 casos cada 100.000 habitantes para suspender la presencialidad. Otros países como Francia tienen una tasa de incidencia más elevada que la nuestra, pero es una tasa de incidencia que para nosotros permite regular, ¿no?, permite conjugar la presencialidad, que es tan importante, con el desafío de cuidar a nuestros maestros y cuidar a nuestros hijos e hijas, que son quienes concurren a la escuela. Cortame.